Habituados desde hace meses a hacer colas por medicinas y alimentos, los venezolanos sumaron el martes una nueva fila a su rutina. Ahora acuden a los bancos para tratar de salvar sus devaluados billetes de 100 bolívares, que el presidente Nicolás Maduro ordenó sacar de circulación en las próximas 72 horas. No había efectivo, precisamente, no había efectivo y uno vino al banco, de a poco fui reuniendo mi dinero para tener, para una emergencia, dinero en la casa. Y ahora me toca venir y quedar sin efectivo, porque quedamos sin efectivo, dependiendo de una tarjeta electrónica. El presidente Maduro ordenó sorpresivamente el domingo sacar de la calle el billete de 100 bolívares, el de mayor valor y circulación en el país, para acabar con supuestas mafias que acaparan ese billete en la frontera con Colombia, como parte de un presunto complot atribuido a Estados Unidos para asfixiar la economía venezolana. Esto es lo que está pasando en Venezuela y muchos creen que precisamente la crisis de Venezuela puede terminar arrastrando a Cuba a tener que negociar en condiciones casi de capitulación con el gobierno de los Estados Unidos en una administración de Trump. Es por lo menos lo que están apostando muchos de los que están cerca de esta administración que va a tomar posesión, como todos ustedes saben, en enero 20. Se nos une pues a esta conversación que teníamos con el doctor Fran Mora, el doctor Carmelo Mesa Lago. Probablemente sea la persona, no estoy diciendo el cubano, la persona que tiene más información sobre Cuba y más seria y más respetable. Para mí es un placer darle la bienvenida, es un honor para nosotros. Primero que todo, déjeme empezar por este mismo tema. La crisis en Venezuela casi, provoca en Cuba una crisis de tal magnitud que tiene que llevarlo a negociar con Estados Unidos. Bueno, primero, la crisis que está ocurriendo ahora es la peor desde los años 90, que fue el periodo especial. Sí, no llega todavía a ser esa, pero se aproxima y creo que se va a agravar. Porque, por ejemplo, para este año el gobierno había fijado una tasa de crecimiento de un 2%, después la bajaron a un 1% y después dijeron que no van a llegar al 1%. Las proyecciones que yo he visto es de que va a ser o estancada, o sea, 0, o que puede ser negativa, o si es positiva será 0,3, etc. Pero lo peor va a venir el año que viene, el 17. Y eso es, ellos básicamente pasaron de una tasa oficial de más del 4% en el año 15 a una de 2%, porque ya ellos sabían que el tema de Venezuela los iba a afectar muy seriamente. Por ejemplo, yo estaba estudiando el anuario estadístico de Cuba del 15, porque del 16 no sale hasta el año que viene, probablemente en octubre, y me encuentro que el volumen de comercio de Venezuela con Cuba ha bajado de un 44% en el 14 a un 27% en el 15, y eso quiere decir que para el 16 va a ser mucho menor. Por otra parte, China ha subido. Considerablemente. China ha subido de un 9 a un 17. Pero claro, China no puede absorber el papel básicamente que tenía Venezuela de subsidiar la economía cubana. ¿Y las consecuencias políticas? Bueno, yo siempre digo que Cuba es impredecible, porque varias veces he hecho predicciones que no han resultado, o sea que hay que andar con mucho cuidado. Yo estimé que en el año 2010 la dependencia de Cuba en Venezuela era un 5%, una quinta parte del Producto Interno Bruto de Cuba. O sea que eso es una suma, no es tanto como la dependencia que había con la URSS, pero de todas maneras es enorme. Considerable. Entonces, si se reduce el intercambio comercial, yo diría que si está en 27, probablemente en este año va a bajar alrededor de 21, por ahí. No puede eso compensarlo China y las otras economías como España, etc. De manera que ellos ya sabían que esto iba a ocurrir. La otra cosa importante es que el suministro de petróleo se ha reducido y sobre todo el crudo que Venezuela suministraba a Cuba para refinarlo en Cienfuegos. La refinería de Cienfuegos fue una inversión venezolana y eso le daba a Cuba, le dejaba un remanente de petróleo que podía vender en el mercado mundial a precios de mercado. El resto iba para Venezuela y eso se terminó. Sin embargo, Frank, y tú sigues la situación cubana también de una manera muy puntual. He hablado con el queridísimo amigo Jorge Piñón y me decía él que todavía las manifestaciones de la crisis energética no se ven, que no hay apagones evidentes todavía, que el consumo de kilowatts ha ido aumentando sin que hasta ahora veamos
una disminución en precisamente en el crecimiento que se está planeando ni nada. ¿Qué lectura hacemos esto? Porque según Piñón, va a haber un piso en el envío de petróleo a Cuba y que con ese piso quizás el gobierno cubano pueda sobrevivir malamente, como acaba de decir el doctor Mesa Lago, malamente, pero pueda sobrevivir. La evaluación de ustedes. Pero el consumo sigue aumentando por el turismo y otras actividades, entonces realmente va a tener menos. El tema es cómo va a reemplazar, tiene que reemplazar de alguna manera, no quizás lo que le daba a Venezuela, pero tiene que buscar petróleo de algún lado. Y realmente, ¿de dónde va a salir? Yo no sé. Yo creo que en muchos aspectos esto es lo que se trataba, el esfuerzo por parte del gobierno de acercarse a Estados Unidos. Pero Estados Unidos nunca le iba a dar petróleo ni nada, mucho menos. Entonces, ¿de dónde iba a salir? Y esa es una buena pregunta, porque uno pensaría que en una situación como esa, Raúl hubiera sido más flexible en términos de responder a los pasos muy importantes que dio Obama. Porque en este momento la economía de Cuba, el único punto brillante es el turismo. Ya los visitantes norteamericanos con cifras de Cuba ya son el tercero. O sea, primero son los canadienses, después vienen los cubanoamericanos y después vienen los norteamericanos. Pero eso no ocurrió. Yo siempre he dicho que había una ventana de oportunidad que se perdió, porque ha sido un proceso extremadamente lento. Ahora están corriendo, tratando, por ejemplo, de cerrar un trato con varios cruceros. Está lo de Google que salió hoy por la mañana en las noticias. Pero ¿por qué eso no se hizo? Tuvieron 2 años para hacer eso. Entonces ahora están en el apuro de que tiene que hacer esto antes de que el presidente electo tome poder. Carmelo, en luz del fenómeno en Venezuela y quizás revertir la política aquí por parte de Trump, ¿no crea más presiones sobre el gobierno para reformar las economías y tomar medidas que no estaban dispuestos a hacer hasta ahora? Pero eso lo hemos estado diciendo por no sé cuántos años. Es decir, Fidel le dio el poder a Raúl en el año 2006. Las reformas empezaron en el 7, estamos en el 16. Y si hay un consenso entre los economistas de adentro y de afuera, es de que hay que acelerar la reforma. Efectivamente. Y eso no ha ocurrido. Entonces, o sea, si no ha ocurrido, entonces la evaluación, que es lo que está diciendo Frank, y lo que dicen muchas personas cercanas al presidente electo, que este es el momento de poner presión, porque el gobierno cubano va a tener que negociar en términos tremendamente desfavorables y va a tener que claudicar en una serie de aspectos que no hubiera claudicado si hubiera seguido básicamente los proyectos de crecimiento y de sostenimiento económico que ellos tenían. O sea, que desde el punto de vista político, pues entonces el análisis se tiene que terminar siendo de que sí la presión va a jugar un papel en la reforma del gobierno cubano. Yo me atrevería a decir que es muy difícil que el gobierno de Cuba ceda en términos de política interna. El gobierno de Cuba podría haber hecho una serie de pasos económicos que hubieran acelerado el proceso de normalización y que hubieran hecho más difícil dar marcha atrás. Pero fue muy lento y lo mismo ocurre con la inversión. Hay 400 proyectos de inversión, pero hay 14 aprobados y la mitad de ellos ya estaban en Cuba. Entonces, es muy difícil entender esto y la única explicación, yo creo, es que después de la visita de Obama, ocurre un pánico en Cuba. ¿Pánico? Sí. ¿Pero aquí dicen que no? Que básicamente la visita de Obama en Cuba lo que hace es reforzar y legitimizar al castrismo. No. Lo que hace es reforzar a los duros, a los ortodoxos como Machado Ventura. Porque cogen miedo. Porque cogen miedo. Sí, ellos no están preparados para lo que hizo Obama. Obama se comunicó con el pueblo en Cuba. La familia presidencial afroamericana paseó por las calles, lo cual no necesariamente es lo mismo con la dirigencia. Fue al programa cómico de televisión más importante y hizo un discurso que yo considero que magistral. Y eso ellos no estaban preparados para eso. Y la prueba de ello es cuando aparecen los dos en televisión, Obama y Raúl. Obama con un discurso bien elaborado, muy calibrado, muy cuidadoso, pero muy impactante. Y Raúl, confundido, disminuido por completo. No sabía qué hacer, no entendía lo que le decían. Entonces esa imagen fue tremenda en términos de la población. Y la población toda vio el discurso de Obama, lo vieron en la televisión. De manera que eso causa pánico en la dirigencia porque dice, y el Fidel es el primero que lo dice, porque al otro día el hermano Obama hace una crítica feroz al discurso de Obama. Y ahí eso sienta la pauta para el resto. Y ahí viene un reforzamiento de Machado Ventura, etc. Sí, al fin y al cabo, ¿no? Siempre en Cuba el régimen le ha interesado el poder político sobre mejorar la vida del cubano. Y si
pierden control del sector económico porque se esfuerzan mucho en las reformas, el miedo es que vayan a perder control político. Entonces, bueno, que la situación económica siga mal, pero nosotros tenemos que mantener, porque creando espacios económicos autónomos es contagioso. La libertad económica es contagiosa en el sector político. Y ese es el dilema, ¿no? Ese es como digo yo, la esquizofrenia que tiene el gobierno cubano, ¿no? El dilema. ¿Hasta dónde yo me voy hacia la reforma económica sin tener un costo político? Y yo creo que Trump lo que está haciendo es ayudando a la ala fuerte a trincherarse y decir, vamos a regresar al guión de los 55 años antes, donde nosotros sabemos manejar más o menos. Sí, y eso ocurrió clarísimamente. O sea, en el discurso de Raúl, después de la visita de Obama, en todos los discursos que hay, se ve claro de que el gobierno vuelve a la retórica de los años 80 bajo Reagan, de la movilización militar, la crítica muy fuerte a los Estados Unidos, lo cual es totalmente contraproducente desde mi punto de vista. Sí, y yo siempre digo que la lógica política prevalece sobre la lógica económica en Cuba. Totalmente. Tenemos que pasar a publicidad. Cuando regresemos vamos a continuar con esta conversación, vamos a analizar también qué es lo que está pasando en Venezuela y qué efecto puede tener en la región. Pero ya tenemos básicamente los números preliminares de la elección en el Doral y son bastante reveladores. Quédese ahí que cuando regresemos ya nuestro querido Juan Camilo ha logrado pues sacar los números del Departamento de Elecciones del Doral y vamos a compartirlo con ustedes. Repetimos, bien reveladores. Yo creo que ya nos dan un indicio bastante claro de quién puede ser el próximo alcalde del Doral. Regresamos.